semestre desde que lo vimos, entonces sí, quizás no muy lo recuerden al 100%. Vamos a ver dentro de la parte que corresponde a gestión de estados financieros, también nos habla del valor en el libro de las acciones. Es también recalcar con respecto a ese tema que vimos en la contabilidad de sociedades, en la contabilidad número 2, y del cual también ya se examinaron ustedes en el examen final sobre ese tema. Pero lo tenemos que incluir porque nos pide la gestión financiera dentro de su guía didáctica que nosotros recalquemos sobre ese tema, ¿verdad? Entonces vamos a repasar y a recordar un poco de lo que son las acciones dentro de una empresa. Y empecemos, vamos a admitir a otra persona, ahora sí me está avisando la plataforma, la herramienta Zoom, mejor dicho, entonces los vamos a ir ingresando. Si se me pasara alguien, me dice. Bueno, el valor en libro de las acciones. Si vamos a hablar de acciones, nosotros sabemos que las acciones es la aportación de un capital, ¿verdad? Las acciones son aportaciones que se dan en una sociedad anónima. Y vimos que las empresas, pues como persona jurídica, necesitan ser alimentadas, y son alimentadas por el capital. Cuando hablamos de las sociedades de personas en la contabilidad de sociedades, vimos que estaba la sociedad de responsabilidad limitada, la colectiva y la sociedad en comandita simple, donde sus accionistas no participaban, o sea, no alimentaban a la sociedad a través de títulos llamados acciones, sino que con el dinero que aportaban eran sus nombres los que aparecían dentro de la sociedad. Pero también vimos que cada sociedad tenía sus características, sin embargo, las operaciones comerciales se manejaban en todas igual, ¿verdad? Debe haber cargo, abono, activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, etcétera. No teníamos ninguna diferencia entre ellas. También vimos que las sociedades que manejaban acciones era la comandita por acciones y la sociedad 100% de capital, que es la sociedad anónima dentro de nuestro medio. Y todas las especificaciones, normativas, principios de las sociedades estaban regidas por nuestro Código de Comercio y las demás leyes como la ley del impuesto sobre la renta, IVA, ley del Banco de Guatemala, la del IX, la del Ministerio de Trabajo, etcétera, ¿verdad? Todo ese compendio de leyes que forman parte del quehacer comercial de las empresas. Bien, en las acciones, cuando estamos hablando de las sociedades de capital, estamos hablando que las acciones son una parte alícuota de un capital. Cuando hablamos de una parte alícuota, estamos hablando de que está ese capital dividido en partes iguales, ¿sí? Y tenemos aquí una definición, dice las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Bien, estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y representa la propiedad que la persona tiene de la empresa. Es decir, es la aportación que cada quien va haciendo. Si nosotros queremos tener o ser partícipes en una mayor cantidad de capital del capital dentro de una sociedad, lo que debemos de hacer es adquirir esos títulos, valores llamados acciones. Bien, las acciones, sigamos acá. Cuando hablamos de los elementos del capital, conocemos que existe un capital autorizado, que es lo máximo que una sociedad puede emitir, ¿sí? En acciones de una empresa, es lo máximo que puede emitir y que no está obligado a emitir las acciones por el capital total, sino que conforme a la necesidad puede ir aumentando el número de acciones que coloca ante el público para que las compre y ir aumentando ese capital, ¿verdad? Y que lo que ha establecido la ley es que 5,000 quetzales es el capital mínimo con el que empieza una sociedad. Y puede estar, pues, formado por un capital mucho más alto, ¿verdad? Las empresas hoy en día, obviamente, con un capital de 5,000 quetzales no podrían hacer mayor inversión para poder tener buenos rendimientos, por lo tanto,
el capital autorizado muchas veces es mucho más alto, y si la empresa tiene planificado ir creciendo a poco, va a ir emitiendo las acciones conforme vaya necesitando. Que las acciones tienen que ser suscritas, es decir, tienen que ser adquiridas por estas terceras personas, ¿verdad? Que son los interesados en obtener beneficios de esa sociedad. Un beneficio que debe de ser más alto que la colocación de su capital en otro tipo de inversiones, como por ejemplo acciones o bonos. Tiene que ser un beneficio mayor para que la gente arriesgue su capital. ¿Y por qué hablo de arriesgar el capital? Porque no solo es aportar el capital, siempre existe un riesgo. Y cuando estamos hablando del riesgo dentro de una sociedad anónima, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando del riesgo de darle mi capital a alguien que es un profesional, o a alguien que puede no ser profesional, que es el que lo va a administrar, lo va a manejar y lo va a multiplicar. Donde ese riesgo se minimiza cuando ese alguien efectivamente es un profesional, y máxime si es un profesional de las ciencias económicas, y como nivel superlativo si es un gerente administrador de empresas, ¿verdad? Con el título de administrador de empresas, que son los especialistas para manejar ese dinero, ¿verdad? Son los que estudian para multiplicar ese capital que les dan. Entonces, se suscribe o se compromete uno, adquiere esas acciones. Yo quiero acciones, 2, 3, 4, 5, 50 acciones de esta sociedad, ¿sí? Ahí me estoy convirtiendo en el suscriptor. En el momento que yo me comprometo al suscribir las acciones, me convierto en un deudor de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un documento de por medio, hay acciones o un documento que nos da, que dice que nosotros, a través de adquirir como les dijera yo, esos títulos preliminares, yo ya los firmo, y esos títulos preliminares ya están apartados para mí, son míos. Lo que falta es dar ese dinero, pero yo ya los tengo, ya soy el propietario de esas acciones. Por lo tanto, los accionistas, desde que se suscriben esas acciones, ya empiezan a hacer negociaciones a través de cuentas por pagar. Recuérdense que estamos trabajando bajo el método de lo devengado, y lo devengado dice que se incurre en la obligación y en el derecho desde el momento en que se efectúa esa negociación, ¿sí? Independiente de cuándo se pague. Pues bien, desde ese momento ya hay obligaciones. Por lo tanto, si no se cumple, ya la sociedad puede proceder contra el suscriptor de acciones. Ahora bien, existe otros elementos. Dentro de ellos podemos hablar del capital pagado. ¿Qué es el capital pagado? El capital pagado es que el capital en el cual yo me comprometí, ya lo pagué. En ese momento, ese capital pagado, ya sea en efectivo o con bienes, ya son bienes de la empresa a disposición del gerente para que empiece a generar esas actividades ya en una forma más segura. Con el dinero, comprar mercadería, mobiliario, equipo, lo que necesite para poder llevar a cabo todas las actividades de la empresa, ¿verdad? Entonces, el capital pagado es el monto pagado en efectivo, valores y bienes aportados a la empresa. Y aquí es donde se hace la separación entre acciones comunes y preferentes. Bien, ahora ya tocamos otro tema. Aquí habla de acciones comunes y preferentes. Bien. ¿Qué son las acciones comunes y las acciones preferentes? Las acciones comunes, bueno, las acciones preferentes son las que por lo regular son adquiridas por los dueños de la empresa. Mejor dicho, no por los dueños, porque ya los accionistas, todos los que tengan acciones son dueños, sino que por los que crearon la empresa, ¿verdad? Por los socios que iniciaron ese negocio, ¿verdad? Ellos son los que tienen esas acciones preferentes, los que inician y dan vida a la empresa a través de sus gestiones, ellos son los que tienen esas acciones preferentes. Y existen acciones
comunes y ordinarias que son colocadas a terceras personas interesadas en invertir en una empresa que podría ser próspera o que ya es próspera. Bien, superávit acumulado. Este es otro de los elementos del capital. ¿Qué es el superávit? El superávit son las ganancias, el superávit son las utilidades, el superávit es el producto de la gestión administrativa, lo que se espera de ustedes los profesionales gerentes, ¿verdad? El superávit acumulado es la ganancia. Se puede llamar ganancia, se puede llamar utilidad, se puede llamar superávit y se llama acumulado porque esto va acumulando las utilidades de todos los años, la va utilizando, queda dentro de la empresa, no se está distribuyendo, ¿sí? Sino que estas utilidades quedan registradas entre los bienes o quedan diluidas dentro del efectivo, dentro de las cuentas por cobrar, dentro de la mercadería, dentro de los bienes de activo. No están siendo distribuidas. Ese es un superávit acumulado. Dicen, en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines es una cuenta de patrimonio del estado de situación financiera. Ustedes saben que el estado de situación financiera es el balance general, que representa el monto de los remanentes acumulados por una entidad a la fecha de presentación de los estados contables indicados. ¿Por qué dice de remanente? Porque la utilidad que se obtiene es de los accionistas. Ellos pueden hacer uso o pueden solicitar que la utilidad de cada año sea repartido a ellos. Es decir, se ganaron 10,000, se les dan 10,000. Se ganó 1,000,000, se les reparte 1,000,000. Y la sociedad seguir trabajando con su capital, porque el capital obviamente no se va a repartir. Bien, entonces, también puede darse el caso, y se da casi en la mayoría de las empresas hoy, y se ha dado por muchos años, es una forma de manejar las empresas, que esa utilidad, muchas veces, en los años, en algunos años, no se reparte ni siquiera un centavo, por decisión de los accionistas, por sugerencia del gerente y decisión de los accionistas. A través de una asamblea se toma la decisión de que este año no vamos a repartir utilidades, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que ese dinero o esa utilidad que se obtuvo le sirva a la gerencia, junto con el capital que tenga, como una inversión inicial, no oficializada a través de un documento, ¿sí? De un documento como la acción, sino que le dan la oportunidad al gerente que utilice, que no distribuya, que no baje los bienes de la empresa, el dinero que en ese momento tenga, para que le dé más vuelta, para que realice más actividades, para que pueda generar mucho más beneficio, porque va a tener un capital más grande, va a tener por un lado su capital y por el otro puede usar esas utilidades, no va a tener la necesidad de pagar dividendos. Entonces, ese remanente, estamos hablando que es el total de las utilidades. Sin embargo, se acumulan en una cuenta contable que se llama superávit, pero superávit acumulado, porque dice que ahí va la utilidad de todos los años, del año actual y de los años que no se hayan repartido. Si se reparte una parte de esa utilidad, la otra parte que no se reparte va a quedar dentro de la cuenta de superávit acumulado. Es el remanente de lo que no se repartió. Por eso aquí dice, es una cuenta de patrimonio. Patrimonio. Si es una cuenta de patrimonio, quiere decir que es una cuenta de capital del estado de situación financiera. Obviamente, el capital está dentro del balance general, que representa el monto de los remanentes acumulados por una entidad a la fecha de presentación de los estados indicados, ¿sí? La fecha de presentación es el 31 de diciembre. Entonces, ahí nos dice que la empresa tiene su capital y tiene utilidades acumuladas. Parte del patrimonio también son las reservas de capital. ¿Qué son las reservas de capital? Es dinero, utilidad en poder de los accionistas, pero que no quedan dentro del superávit acumulado, sino que hay que hacer una reserva, es decir, no la podemos tocar, queda alzado, no se puede repartir, ¿sí? Tiene un propósito y está dentro de esa utilidad que le pertenece a los accionistas, tiene un fin y por eso no lo podemos tocar.
Existe un fin legal cuando hablamos de la reserva legal. La ley nos obliga a que nosotros creemos una reserva legal. Eso es nuestra ley. Puede ser que en otros países no exista. Esa es nuestra ley. Yo pienso que sí existe en varios países. Pero hablemos de qué es aquí en Guatemala. Dicen que tenemos que apartar un 5% de las utilidades. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, las empresas llegaron para crecer, no se acepta que desaparezca. Bien, porque su fin es perdurar, ¿sí? Tener una vida, si se puede, infinita. Infinita dentro de la vida del mundo, por ejemplo, de este planeta. Bien, sin embargo, dice que también puede darse el caso de que puedan morir, porque son personas. ¿Y cómo va a morir? A través de una quiebra, a través de una quiebra que se dé por malos manejos y, de su capital y se pierda ese capital, ¿verdad? O puede morir porque los accionistas deciden que ya no van a formar parte de esa sociedad y que la van a cerrar, ¿verdad? Entonces puede desaparecer. Y eso pues pasa con muchas empresas. Sin embargo, muchas perduran desde años de años, incluso van siglo tras siglo, porque han sido bien administrados y han muerto sus fundadores, pero quedan sus herederos o bien otras personas que adquieren esas acciones. Mueren estos accionistas igual que los gerentes, pero llegan otros nuevos gerentes y la manejan bien y han perdurado, ¿verdad? Sin embargo, previendo que puede quebrar una empresa o que pueden cerrarla, el fisco creó la reserva legal y dijo, esta reserva le van a apartar de las utilidades el 5% cada año, ¿sí? De esas utilidades. Muy bien. Ese 5% va a servir para pagarle a los empleados, en primer lugar, sus prestaciones laborales y sus salarios pendientes en el momento que quiebre la empresa. Existe esa parte que no se ha gastado, que le pertenece a los accionistas y no se ha distribuido, y de ahí agarran para subsanar las necesidades de sus empleados. Segundo, a mí, fisco, a mi gobierno, me van a tener que pagar cualquier impuesto que me deban. Muy bien. Y luego que me han pagado a mí, que ya le pagaron a sus empleados, pagaron a mí, páguenle a los proveedores y acreedores lo que alcance, porque pues están en quiebra, no alcanza todo. Páguenle lo que alcance, de acuerdo a los convenios particulares que hayan tenido con cada uno. Hay convenios en los cuales existen ciertos, ¿qué les dijera? Requisitos donde dentro del préstamo bancario, por ejemplo, diga que en caso de quiebra, la institución bancaria, por ser el primer préstamo que tiene la empresa, es la que lleva la prioridad de que del remanente sea el primero que le pague. Y así cada uno va tomando un lugar dentro de esas deudas para que los últimos, pues, si alcanza, reciben, si no, no reciben. Entonces, esa reserva es creada para eso. Esa es una reserva legal. Existen otras reservas, reservas para reinversión de utilidades, que cada año, pero esta no es de orden obligatorio, esto es decisión obligatoria de la empresa hacerlo por decisión de los accionistas. Sí, ellos deciden que van a apartar un 2% de las utilidades cada año para que en el futuro hacer una reinversión, ya sea para efecto de mejorar la institución, la empresa, o para crecer, por ejemplo, ¿verdad? En otros departamentos, en otros países. Entonces crean reservas, o para crear una guardería, o para un colegio para los empleados de sus trabajadores, o para un centro recreativo dentro de la finca o dentro de la industria, o un área social para sus empleados, etcétera. Eso ya es una decisión de tipo no administrativo, de tipo socio, ¿sí? De los socios, de los accionistas, por sugerencia puede ser de la gerencia, ¿verdad? Y esas reservas también le pertenecen a los accionistas, son las reservas de capital. Bien, tenemos el déficit acumulado. Lo contrario de superávit es déficit. Si 1, 2 o 3 años ha habido pérdida, no seguido, sino que dentro de la vida de la empresa, eso se deben de contabilizar dentro de una cuenta que se llama déficit acumulado, que se puede llamar también pérdidas acumuladas, ¿sí? Hay empresas que han durado tal vez unos 20, 30 años, y dentro de esos 20, 30 años
tienen 2 o 3 años en los cuales hubo pérdida, por ejemplo. Pérdida porque estamos creciendo, pérdida porque invertimos y todavía no habíamos logrado alcanzar el punto de equilibrio que buscábamos y nos llevó un año lograrlo y ese año hubo pérdida. Ya después alcanzamos el punto de equilibrio y de ahí para adelante solo ganancias. Entonces volvimos a crecer a los 10 o 12 años, invertimos y mientras que volvimos a alcanzar ese punto de equilibrio, nosotros tuvimos pérdida, otro año. Entonces no es que les vaya mal, es parte de la planificación o bien lo que va a pasar aquí en Guatemala o en el mundo, en la mayoría de empresas, con la pandemia. Muchas empresas que van a subsistir a esta bendita situación que se ha vivido ahora, el año 2020 seguramente van a tener un déficit acumulado, ¿sí? O si dura todavía un poquito más, o el efecto a los primeros años del otro año ya se compone la situación económica, pero puede ser que no se levanten ese año, puede ser que tengan 2 años de déficit acumulado y de aquí en adelante siempre tengan superávit acumulado. Ese es el déficit acumulado y resta al capital de trabajo, resta las utilidades acumuladas y el capital y ese déficit lo resta dentro de la sección de patrimonio. Dice acciones colocadas con prima. Ustedes saben que una prima se obtiene cuando yo vendo una acción de la empresa a un precio mayor del valor nominal. El valor nominal es el que aparece en el título llamado acción. Si yo vendo más caro, esa diferencia es una ganancia y contablemente se conoce como prima sobre acciones. Bien, pero también puede darse el caso que yo venda a un valor menor que el valor nominal. Esto sucede cuando una empresa está en una situación difícil y está perdiendo y necesita capital para crecer. Entonces los accionistas emiten acciones y como ya tienen un valor nominal dentro de su capital autorizado, estas acciones las venden a un precio menor. Esa pérdida se conoce como descuento sobre acciones. En ambos casos, en superávit y en descuento existe una cuenta que se llama superávit pagado, ¿sí? O que también se puede denominar superávit por ingresos especiales, o así se le llama la cuenta. Y esta es una sola cuenta que sustituye a la cuenta de prima y de descuento. Y si se usa solo una cuenta llamada superávit pagado, las usan mucho las empresas que negocian vendiendo y comprando acciones, por ejemplo. Entonces, ellos la colocan cuando hay ganancias en el haber y cuando hay pérdidas en el lado del debe, en las negociaciones que van haciendo y usan esa cuenta. También se puede usar sin necesidad de estar dentro de la negociación de venta y compra de acciones en la empresa en sustitución de la cuenta prima y de descuento. Solo una que se carga si hay pérdidas y se abona si se vende más alto esa acción que el valor nominal. Eso es primas y descuentos sobre acciones. Ya lo vimos en la contabilidad número 2. Yo pienso que ya están recordando. Acciones en tesorería. Las acciones en tesorería son aquellas acciones que un socio vende, pero que la ley obliga que antes de venderla a terceros le dé la prioridad de compra a la empresa. La empresa la compra y la registra en la contabilidad como acciones en tesorería. El propósito es proteger a la empresa. El Código de Comercio busca proteger a la empresa para que los socios no la vendan, por ejemplo, a la competencia o se la vendan a gente que tiene dudoso proceder, ¿verdad? Y los accionistas no quieran tenerlo como parte de esta sociedad. Entonces le da la prioridad a la empresa. Ya saben ustedes que tienen la obligación de venderla en 6 meses y si no la venden tienen que eliminarlas y con ello tienen que modificar la escritura de constitución, la tienen que ampliar y tienen que recoger todas las acciones y emitir nuevas acciones proporcional al capital que quede, ¿verdad? Esa es la forma en que se trabaja las acciones en tesorería. Las acciones comunes tienen derechos condicionados, sí, solo los derechos condicionados a la utilidad que se va a repartir. Poseen más riesgo, pero tienen dividendos altos. Tienen dividendos altos, ganancias altas, sí, mucho más altas en ocasiones que las acciones preferentes, pero todo va a depender del tipo de preferencia de las acciones. Pueden llegar a tener también, aunque tengan diferentes dividendos altos, pueden ser menores que las acciones preferentes. La prioridad de distribución de ganancia es para las acciones preferentes. Estas
sí se les reparte por lo regular siempre su parte que le corresponde de acuerdo al dividendo fijo que tengan las acciones. El resto es para las ordinarias, a menos que tengan participación total en los beneficios. Bueno, las acciones ordinarias y comunes no tienen participación total, son las preferentes, a eso se refiere ahí. Sí, el resto es para las ordinarias, a menos que tengan participación total en los beneficios, las acciones preferentes, que también participen en la parte que le corresponde a las acciones ordinarias y comunes. ¿A qué se refiere, perdón, Lick, disculpen, a qué se refiere que poseen más riesgo? Se refiere a que uno de los riesgos que tienen las acciones, o sea, uno de los riesgos es el caso de las preferencias de las acciones preferentes, que en determinado momento, bueno, perdón, el riesgo es de que existe riesgo de pérdidas, eso es uno de los riesgos. El otro riesgo va a depender de la preferencia que tengan las acciones y que en determinado momento reciban menos beneficio que las acciones preferentes, ¿sí? Eso hace que tenga un mayor riesgo. El otro riesgo es la prioridad. La sociedad anónima, cuando tiene acciones preferentes, aunque tenga pérdidas, sí tiene que pagar un porcentaje, un 10%, un 5% del valor de la acción como preferencia. Lo tiene que pagar aunque la empresa aunque la empresa tenga pérdidas en ese año, mientras que las acciones comunes, ese año no se reparten utilidades, no reciben nada. Hubo pérdida, no hay repartición de utilidades, no reciben nada. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Esos son riesgos que pueden darse en las acciones comunes. Acción común es lo mismo que ordinaria, Lick, perdón. Sí, es lo mismo. Es lo mismo sí. Que ordinaria, una común o una ordinaria. Hay otro, donde deja de ser diferente hoy en día es entre si es nominal o al portador. Porque las nominales no mencionan el nombre las nominales mencionan el nombre del accionista. Al portador no tienen el nombre del accionista. La ley contra el lavado de dineros suprimió la creación. Hoy todas tienen que antes habían acciones ordinarias o comunes y acciones preferentes que podían ser al portador y podían ser nominativas. Hoy todas son nominativas. Así sería, José Antonio. Gracias, Lick. A usted por la pregunta. Bien. Sigamos. Acciones preferentes. Estas pueden ser preferencia en cuanto al activo en caso de liquidación. Si la sociedad entra en liquidación, accionistas preferentes tienen derecho a recibir activos por el monto de sus acciones. Los accionistas comunes, no, ese es un riesgo, ¿sí? Porque la empresa puede tener valor en libros de los productos, un valor y valor pues de mercado puede ser más alto y ahí salen beneficiados los accionistas preferentes. Los dividendos, otra de las preferencias es los dividendos acumulativos y no acumulativos. Las acciones comunes no pueden acumular, es decir, si no se reparten utilidades, ahí está. El otro año se van a repartir y va a recibir la parte que le corresponde. Sin embargo, las acciones preferentes, si tienen la preferencia de acumulación, acumulan la utilidad o la cantidad que se le debería de repartir de un año, se le incrementa a la base de su capital y acumula la del año anterior. Es decir, va a recibir los beneficios de este año, que hoy sí se van a repartir, pero también va a recibir los beneficios del año anterior, mientras que la común no, es otro de los riesgos que tiene, que ellas no acumulan. Y al no acumular, entonces no logra tener más beneficio. En cambio, las preferentes, si no se reparten utilidades, se les van a dar las de este año y las del año, no, las de este año y las del año pasado que no se dieron. En cambio, las comunes solo las de este año. Es otro de los riesgos y es otra de las características de las preferentes. Muy bien. Veamos.
con participación y sin participación. Este es otro riesgo también para las acciones comunes u ordinarias. Si las acciones preferentes dentro de su preferencia dice que tienen participación o participación total, ellas reciben la parte que les corresponde por ser preferentes, pero la parte que le corresponde a las comunes o bien ordinarias, esa parte también participan las preferentes, es decir, comparte lo que le corresponde a las ordinarias, ¿sí? O comunes. Es otro riesgo que tienen las acciones comunes. Recibir menos, ¿sí? Porque también participan las acciones preferentes. Una de las formas de minimizar ese riesgo es, antes de adquirir acciones, saber, ¿sí?, cuáles son las preferencias. Y esas preferencias se conocen preguntando a la empresa si existen acciones preferentes y que yo estoy interesado y que necesito conocer qué tipo de preferencia. La otra es saber cómo se maneja esa preferencia, para conocer bien el impacto que va a tener en mí, si yo, o en mis acciones, si yo adquiero acciones comunes. O bien decir, conozco el impacto y las compro porque de todos modos voy a ganar más en esas acciones que si compro acciones aquí que si compro en otro lado, aunque las preferentes salgan más beneficiadas, ¿verdad? Bien, veamos acá, sigamos. Valor nominal. Bueno, creo que aquí hablaba de canjeables. Los accionistas pueden cambiarlas por otros valores que emita la empresa. Ese es otro, ya lo habíamos visto en el anterior, de que a los accionistas preferentes se les pueden pagar de otras formas, ¿verdad? Es decir, con bienes de la empresa o con otros valores, bonos o lo que emita la empresa para efecto de pagarla, mientras que las acciones comunes, por lo regular, solo se les paga en efectivo, ¿verdad? Entonces, eso es otro de los riesgos que puede haber. Bien, las acciones preferentes pueden exigir el pago. Las acciones comunes, de primero tendría que haber una asamblea de accionistas para ver si se les puede dar algún otro tipo de bien si no hay dinero, ¿verdad? Bien, vamos. Valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Ya sabemos que el valor nominal es el que aparece impreso en el título llamado acción. Cuando se crea la sociedad, ese es el valor nominal. Se dice que se van a crear 100 acciones de 500 quetzales, pues se hace el título, se imprime el título, se manda a impresión el título y el título tiene que ir con el valor impreso dentro del mismo título. Ese es el valor nominal. Es el valor con que inicia la sociedad. Es la primera aportación, el valor que está en las acciones. El valor nominal es el valor de las acciones en el momento de emisión, cuando se emiten, o el resultante de cualquier operación posterior de ampliación o reducción del nominal. ¿Qué quiere decir? Una sociedad puede ampliar su capital y podría emitir nuevas acciones, ¿sí? Ya no de 100 quetzales, sino que de 500. Se va y la empresa compra acciones en tesorería. Las quiere vender o revender y nadie se las compra. Pasan los 6 meses y por ley está obligado a reducir su capital. Entonces puede modificar su capital y eso modificaría el valor nominal porque tendría que hacer una ampliación a la escritura de constitución, recoger todas las acciones de 500 que estén en circulación y como los redujo, tendría que hacer acciones ahora con valor de 400, por ejemplo, y portárselas a ellos. Entonces son formas en que se puede afectar el valor nominal. Si todo marcha bien, el valor nominal siempre va a estar en los títulos de acciones. Bueno, dice, y es el resultado de dividir el capital social de la empresa entre el número de acciones. Obviamente, yo tengo 50,000 quetzales, lo divido dentro de las 100 acciones que tengo y ahí me da cuál es el valor de esa acción. Y es el valor nominal, tiene que ser el que está, o es el valor, mejor dicho, que debe de estar en el título impreso para que sea el valor nominal, ¿sí? Ese es el valor nominal. Valor en libros.
El valor en libros o valor contable significa el valor de la empresa en función de sus libros o estados financieros. Incremento o decremento que se refleja en el capital contable de la empresa y es producto de los resultados de la gestión administrativa. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo nace el valor en libros? El valor en libros nace cuando la empresa tiene utilidades o pérdidas, ¿sí? Las utilidades hacen que, y las generadas obviamente por ustedes los gerentes, las utilidades hacen que el capital crezca. El capital en acciones más ese superávit acumulado y reservas suman lo que es el capital contable. Ese capital contable, al dividir dentro de el total de acciones, le da un nuevo valor a las acciones. Y ese es el valor en libros, porque ya no es el valor nominal, sino que está incrementado por las utilidades que no han sido repartidas. O sea, lo que está en el superávit acumulado, más lo que tiene el capital dividido en, superávit acumulado y reservas, porque las reservas le pertenecen a la sociedad, más el capital dividido entre el número de acciones da el valor en libros. Bien, si la empresa tuviera déficit, diría capital contable menos el déficit dividido dentro del número de acciones, eso sería el valor en libros. Si la empresa tuviera déficit y superávit acumulados, sería capital menos déficit acumulado más superávit acumulado, me da el capital contable, lo divido dentro de la cantidad de acciones y me da el valor en libros. Y las reservas, ya saben ustedes, son parte también de lo que le pertenece a los accionistas y de lo que forma parte del capital, también es parte de esta suma. Ese es el valor en libros. ¿Alguna pregunta? Bien, este valor en libros es lo que vamos a calcular aquí. Ya lo vimos, ya lo sabemos. Yo creo que no vamos a tener mayor inconveniente. Ahora dice valor en libro de las acciones y cuáles son los casos que se dan. Caso 1. Las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo. Por ejemplo, dice acciones preferentes al 5%, acciones preferentes al 10% o acciones preferentes al 5% de 100 quetzales cada una o acciones preferentes al 15% de 100 quetzales o de 200 quetzales cada una. Ese porcentaje es el dividendo fijo, ¿sí? Ese dividendo fijo, cuando se calcula el valor en libros y se calculan los dividendos, hace diferencia, ¿sí? Porque ese es el que hay que pagarles obligadamente cada año. Es una de las preferencias y eso es lo que no gozan las acciones comunes, ¿sí? El riesgo de que no se repartan dividendos este año, ¿ok? Ellos no van a recibir, pero aunque no se repartan dividendos, las acciones preferentes sí están obligadas a que se les dé su 10%. Y si no se les da, se acumula para el otro año, mientras que las ordinarias, hasta que se decide cuál es la cantidad, no acumulan. ¿Qué vale la ventaja de acumular? Que obviamente yo voy a obtener una cantidad mayor cuando se repartan las utilidades. Esa es una preferencia. Dice las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo no acumulativo. No se va a acumular año con año. Cuando se acumulan, cuando dice que se acumulan, su porcentaje de su utilidad va creciendo, porque es como una cuenta de ahorros donde yo voy a capitalizar cada año mi interés. Entonces la base va a ir creciendo y voy a obtener el otro año más utilidad porque se acumuló en lo que yo gané del primer año. Entonces se van a acumular. Se van a calcular los intereses en una cuenta de ahorro de ese tipo sobre una base mayor. Entonces, eso es. Dice, no son acumulativos sin retraso y sin participación. Sin retraso, depende de los años, se va a pagar cada 2 años, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre va a haber ese tipo de beneficio. Y sin participación. ¿A qué se refiere la participación? Que participan en lo que le corresponde a las acciones ordinarias o comunes, ¿sí? En este caso, no van a participar. Caso 2, las acciones preferentes gozan, perdón, que hay un error, dice que son preferentes, ahí está, gozan de dividendo fijo con 2 o más años de retraso y sin participación. Tienen el 10% de porcentaje, más 2 años de retraso,
¿sí? Que hace que puedan obtener, que acumular más, ¿sí? Acumulan y eso quiere decir que van a tener más beneficio y no participan. O sea, solo van a ganar por ser preferentes. No participan en la parte que le corresponde a las acciones comunes u ordinarias. Vamos, sigamos acá. Caso 3. Las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo, el 10%. No son acumulativas, no acumulan, se les va a pagar sin retraso y gozan de participación. Oh, es como el primer caso, solo su dividendo fijo, sí, pero gozan de participación, participan en la parte que le corresponde a las acciones comunes u ordinarias. Caso 4. Las acciones preferentes gozan de dividendo fijo, el porcentaje, acumulativo, con dos o más años de retraso. Están acumulando 2 o más, ¿sí? Ese es el retraso que está acumulando y generándole más beneficio. Y participación total, porque también participan en la parte que le corresponde a las acciones comunes u ordinarias. Bien, esos son los casos que vamos a ver. Y este es el recordatorio de la sociedad anónima, porque es donde se da este tipo de cálculos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? También se las voy a hacer llegar junto con el Excel que vamos a ver y un laboratorio final de esos casos, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Entonces vamos a dejar de compartir esta diapositiva, este PowerPoint, y vamos a irnos a la parte que corresponde a la práctica. Y nos vamos al cálculo de valor en libros. Y esto ya es conocido para ustedes. Dice, valor en libro de las acciones comunes y preferentes. Según la escritura de Constitución XX, se autoriza un capital de 100,000 quetzales, integrado por 250 acciones preferentes al 10%. Ahí está el porcentaje fijo. Y 250 acciones comunes u ordinarias. Aquí está hablando de ordinarias, ¿verdad? Entonces dice, los accionistas suscriben o pagan 250 acciones. De la siguiente manera, 150 en acciones ordinarias y 100 en acciones preferentes al 10%. Total de 250 acciones pagadas. Y se recuerdan, nosotros hicimos este cuadrito que está acá, donde colocábamos el movimiento de las acciones en cantidad de acciones. Y colocábamos acciones ordinarias, acciones preferentes y su total. Quizás en esa oportunidad colocamos primero las de preferentes y después las ordinarias, pero no importaba. Colocábamos capital autorizado. Por lo regular no hacíamos esta descripción de aquí abajo porque ya la teníamos arriba y la teníamos dentro de este dato. Aquí dice que son 250 acciones ordinarias, el capital autorizado, y 250 acciones preferentes para un total de 500 acciones. Más detalles, pues bueno, 250 acciones ordinarias de 200 quetzales cada una y 150 acciones preferentes al 10% de 200 quetzales cada una. Muy bien, va de todos modos esa información y si la tenemos ahí, excelente, más fácil visualizar y establecer cálculos si tenemos toda la información. Luego vamos al capital no suscrito. El capital no suscrito es las que no se han colocado todavía, ¿verdad? Sino que van a permanecer en el capital autorizado para cuando sea necesario emitir más acciones, se emiten. Entonces, el capital no suscrito fueron 100 de las ordinarias y 150 de las preferentes, para un total de 250 que todavía están pendientes para un futuro. Y nos detalla 100 de acciones comunes u ordinarias y 150 de acciones preferentes al 10% a 200 quetzales cada uno. Como no hay dato de capital no pagado, entonces nos vamos al capital pagado, ¿verdad? Y dice que son 150 acciones ordinarias, que es el producto de las 250 menos las 100 que no fueron suscritos, entonces las 150 fueron suscritas y pagadas, aunque aquí no dice que fueron suscritas, obviamente
Si aquí dice no suscrito, estas fueron suscritas y pagadas. Y acciones preferentes, 250 menos 150, 100 acciones preferentes para un total de 250 acciones. Muy bien. El valor por acción es de 200 quetzales. Vamos a agregarle para que nos distinga que son quetzales. O no puedo ahorita, no me da, no tengo esa opción, ahí se las voy a colocar después. Ahorita no la voy a colocar. Y nos dice que el capital pagado son 30,000 para las ordinarias y 20,000 para las preferentes. Sí podría tener esto por aquí. Creo que en formato de celdas, dando un poquito de más de vuelta, tengo contabilidad. Dice quetzales, aceptar. Ahí está. Por este medio sí lo pude hacer. Ya que me acordé, lo hice. Bueno, entonces estamos ahí. Eso es el valor por acción, el capital pagado y cuántas son las acciones que es el capital autorizado, suscrito, pagado y en circulación. ¿Se recuerdan de la palabra en circulación, jóvenes, qué representa? ¿Qué es? Alguien que me diga qué quiere decir cuando yo digo y en circulación. Así es, exacto. Eso es. Está en movimiento, ¿sí? Ya eso es lo que está, lo que ya nos pagaron, con lo cual ya contamos. Muy bien, eso es. Así es. Bueno, entonces, vamos a tratar de quedarnos. Creo que aquí hice algo que no debí de haber hecho. Vamos a tratar de hacerlo para que podamos tener más acceso a la información. Ya vimos los datos de arriba. Estamos aquí. Lo que yo quiero es que solo me quede. Ahí está. Esto que está acá, superávit y reservas. La empresa, este dato es importante. La empresa tiene un superávit y reservas de 40,000 quetzales. ¿Por qué es importante? Porque es la cantidad que nosotros vamos o estamos autorizados a distribuir, ¿sí? Lo que está en el superávit y reservas es lo que pertenece a los accionistas. Nosotros podemos distribuir el 100% del superávit y reservas si se determina en una asamblea general y se lo proponemos nosotros a estos accionistas que vamos a repartir el total. Ellos dirán sí, no, solo una parte, o podemos repartir una parte. Esa parte tiene que salir del superávit y reservas. Bien, como nosotros lo que tenemos en la contabilidad es el superávit y reservas, el total para este caso es de 40,000 quetzales, el superávit total, y como lo que vamos a hacer es calcular el valor en libros, y este superávit y reservas es producto de la ganancia creada por la gerencia, tenemos que saber cuánto de esa ganancia aumenta el valor en libros de las acciones ordinarias y cuánto de esa ganancia o superávit acumulado aumenta el valor en libros de las acciones preferentes. Y este dato nos sirve. Entonces vamos a inmovilizar nuestro panel para que nos sirvan esos datos que tenemos ahí. Y vamos al primer caso. El primer caso decía, caso 1, las acciones preferentes gozan de un dividendo fijo. Estamos hablando del 10% de esas acciones, esto que dice aquí. No acumulativo, no se va a acumular, sin retraso y sin participación. Es decir, no hay retraso, no hay acumulación. La acumulación es el retraso, ¿sí? Ok, sí es retraso. No vamos a participar en lo que le corresponde a las comunes, las acciones preferentes, no se les van a calcular, ¿sí? Solo es el 10% el que debemos de calcular para ver cuál es el valor en libros de las acciones. Entonces vamos, ¿de dónde va a salir el dato? Aquí estamos, superávit y reservas, 40,000, eso es lo que tenemos, lo que ha incrementado el beneficio de la empresa. Muy bien, dividendo fijo de acciones preferentes.
vamos a ver cuál es el dividendo fijo que tiene cuánto le corresponde de los 40,000. Entonces son 100 acciones al 10%. Y lo dice aquí arriba y lo dice de este lado. Por 1. ¿Por qué por 1? Porque no hay retraso. Va a ser anual. Podríamos no colocar ese 1, pero para que quede claro, lo ponemos por 1. Y dice que a las acciones preferentes le correspondería un dividendo de 2,000 quetzales. Si tuviéramos que repartir esos 40,000 totalmente ahorita, le tocaría a las acciones preferentes 2,000 quetzales y a las acciones comunes u ordinarias de los 40,000 le tocan 2,000 a las preferentes y le tocarían 38,000 quetzales a las acciones comunes u ordinarias. Aquí las acciones preferentes solo ganarían su porcentaje del 10%, como dividendo, como utilidad que le corresponde. Ese sería el cálculo para el primer caso. Ahora veamos el efecto de ese cálculo. ¿Cuánto es lo que nos interesa es saber cuánto es el valor en libros, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el valor en libros. Entonces colocamos acá, valor en libro de las acciones preferentes al 10%. Valor nominal. El valor nominal son 20,000 quetzales que están acá. Perfecto. Coloquémoslos aquí. Buscámosle ese su valor acá. Del cálculo que hicimos, ¿cuánto le tocan de los dividendos? ¿O cuánto le tocaría de dividendos a estas acciones preferentes en este caso? Le tocarían 20,000. No se me escondió. 20,000, perdón, 2,000 quetzales de dividendo, porque es un valor poco, estamos hablando con valores pequeños, ¿verdad? 20,000, pero si estuviéramos hablando de 20,000 millones, le tocaría 2 millones de dividendos. Y esto se tendría que repartir dentro de todas las acciones. Si son 100, dividido entre 100 para ver cuánto de dividendo le va a tocar a cada uno. Bien, entonces tenemos acá 20,000 el valor nominal. El valor del dividendo es de 2,000. Como lo que estamos buscando es el valor en libro, nuestro capital de trabajo o el total va a ser 20,000 más 2,000, 22,000. ¿Cuánto valen ahora las acciones? La dividimos dentro de las 100 acciones que tienen los preferentes y ahora la acción ya no vale 200, como está aquí arriba, sino que su valor en libros es de 220. Si yo la vendo mínimo a 220, no la voy a vender más bajo, si ya mi empresa vale más por las utilidades que tengo, ¿verdad? Si vendo más bajo, no estoy obteniendo lo justo de acuerdo a lo que ha crecido la empresa. Muy bien. ¿Dudas ahí, jóvenes, de ese cálculo? ¿Hasta ahí? Bien. Lick, perdón, entonces una pregunta. Para el próximo año no van a ser 100 acciones a 200, sino van a ser 100 acciones a 220 cada uno. No, porque solo es valor en libros. Bueno, sí, pero en la información contable escrita siempre va a aparecer con este valor, 220,000 en el capital. Porque recuérdense que esto que acabamos de calcular acá está incluido dentro del superávit acumulado. El otro año, si todavía no calculáramos nosotros, por ejemplo, si estuviéramos el mes de octubre del otro año, siempre me va a aparecer 20,000 como capital y me va a aparecer 40,000 como superávit acumulado. El superávit va a cambiar hasta diciembre del año entrante, cuando ya le agreguemos las utilidades, si es que no repartimos nada de estos 40,000, ¿sí? Digamos que no repartimos nada y el otro año hay otros 40,000, el superávit del otro año para hacer este cálculo tendría que ser de 80,000 y eso le daría más valor en libros a las acciones. El valor en libros en las acciones no queda registrado contablemente, ¿sí? Sino que se calcula para efecto de la necesidad. Si los accionistas quieren saber cuánto valen sus acciones ahora, les calculamos en esta forma. Si los accionistas quieren vender, van a necesitar saber su valor en libros, ¿sí? Para ver cuánto es hasta cuánto es lo mínimo que pueden pedir. Ellos ya no van a pedir 200, van a vender sus acciones en 220 porque vale más, ¿sí? Así es. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ahora veamos qué pasó en este caso número 1 con el valor nominal de las acciones
Vamos a hacer otra cosa aquí. Voy a mover nuevamente voy a movilizar y vamos a... Aquí dice que son preferentes. Las de este lado son preferentes, entonces la de este lado, donde están los 150, van a ser ordinarias. Este superávit y reservas, control, vamos a ponerle aquí, control X, lo voy a pasar de este lado. Control B, control X, control B, superávit y reservas, para que lo tengamos en cuenta y tengamos un poquito más de espacio para que podamos ver. A ver. Sí, ahí vemos los dos casos. De acción, valor en libros en el cálculo de las preferentes y de las comunes u ordinarias. Ahora, ¿qué pasa con las acciones comunes? Venimos y a esta de los 40,000 del superávit, a las preferentes le tocan 2,000, a las comunes u ordinarias le van a corresponder como dividendo 38,000. Quiere decir que tenía 30 más 38,000, su valor contable pues, va a ser de 68,000, su capital contable o el total. Dividido dentro de las 150 acciones, vamos a tener que estas acciones tienen un valor en libro de 453.33. Vean este caso. Las acciones comunes u ordinarias tienen un valor mayor que las acciones preferentes, por acción, porque le estamos dividiendo dentro de la cantidad de acciones. Por acción, valen más, en el primer caso, las acciones ordinarias o comunes que las acciones preferentes, ¿sí? No dudas con el caso, cómo es que trasladamos los datos. De los 40,000 le tocaron 2,000, a las preferentes son 38,000 que estamos pasando aquí, ¿sí? Que le estamos colocando aquí, 38,000. Ahora, sumado con lo que era el valor nominal, son 68,000. Dividido dentro de las 150 acciones, el valor de la acción es de 453.33. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Sí. Sí. Sí, es la multiplicación. Sí. Las 150 acciones por el valor nominal me dan los 30,000. Así es. No, pero estuvo muy bien su pregunta. Puede ser que alguien también la tenga. Yo solo tengo otra duda. Sí, como las comunes, por lo visto, son más, tienen un valor más alto, ¿verdad? Yo, pues, ahí sí que había pensado que las preferentes eran las que tenían el valor más alto siempre, pero no sé. Es que mire, por eso es que... No es por las aportaciones que han hecho que esas tienen más, ¿verdad? No, es por la clase de preferencia que tenga una acción. ¿Sí? Porque las acciones preferentes, por lo regular, son para los socios fundadores. Lo que sucede en este caso, no es que el socio fundador gane menos. Sí, gana menos aquí con respecto a la acción preferente, pero muchas veces los socios fundadores no solo tienen acciones preferentes, también tienen acciones comunes, porque no, la ley no les impide que ellos también compren acciones comunes, ¿sí? Ellos pueden crear acciones preferentes para los fundadores y colocar a terceros acciones comunes, pero ellos también pueden comprar acciones comunes, ¿sí? No se quedan solo con sus acciones preferentes. Máxime si ellos confían en el negocio, porque ellos fueron los que lo fundaron, los que lo idearon, ¿sí? Los que lo pensaron. Entonces, saben bien a dónde tienen que llegar y saben más que nadie a qué gerente contrataron. Entonces, ellos confían en su gerente. Entonces, tienen acciones preferentes, pero también tienen acciones comunes. También pueden comprar acciones comunes. Entonces, aquí pueden ganar o pueden tener un valor en libros menor, pero pueden ser propietarios de alguna de estas 150, ¿sí? Entonces, pueden tener de ambas. Ahora, el accionista común no. El accionista común solo tiene acciones comunes. Él no tiene derecho a acciones preferentes porque no es un socio fundador. ¿Sí? Sí, perdona, entonces entiendo que por ser fundadores
pues ellos tienen derecho a tener acciones comunes, al igual que los que no fueron fundadores, pero adicionalmente tienen el derecho de adquirir preferentes. Así Sí, es. los fundadores pueden tener, los fundadores, si hay acciones preferentes, es de los fundadores, ¿sí? O de sus herederos, que eso sí lo pueden hacer, ¿verdad? De ellos. Pero las acciones comunes son de la gente que no tienen nada que ver con el inicio de la empresa. Cualquiera, incluso empresas compran acciones comunes de otras empresas. Sin embargo, el accionista preferente sí puede comprar acciones comunes. Mientras que el accionista ordinario, hablemos, las terceras personas ajenas a la empresa, ellos solo pueden comprar comunes. No pueden comprar acciones preferentes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro ahí? ¿No hay duda? Sí, Lick, gracias. Así es. Sí, porque ellos son fundadores de la empresa, ¿sí? Es una preferencia que tiene ese tipo que les da la ley a ellos, ¿verdad? Que pueden tener, e incluso ellos, digamos, si no se pagan en este año dividendos, ellos tienen beneficio porque se va a acumular. Si lo acumulativo es de cada 2 años les va a tocar a ellos, pero ellos ganan todavía, reciben de esos 2 años, como que se les calcula el 10% este año y el 10% el otro año, mientras que los otros, solo la cantidad que se vaya a repartir en ese año, ¿sí? La parte que corresponde. ¿Sí? Sí, sí gana y reparte, porque puede ganar y no repartir, pero eso es decisión de todos. En la decisión también participan ellos, y la mayoría, digamos que hay 5 preferentes y 5 comunes, ok. Los 6 comunes y un preferente votan que se reparta, por ejemplo, se reparte, ¿sí? Pero en ningún momento, digamos, votan todos los de los comunes. Si pasan a la mayoría de preferentes, se reparte o no se reparte. Si hay más comunes que preferentes, ellos son los que llevan el control de la repartición de utilidades, pero no la característica que la ley o el derecho que la ley le da a las acciones preferentes está establecida, como en este caso, ese 10 se paga, eso ya es una ley en Guatemala. No pueden decir, nosotros vamos a crear acciones preferentes, que no se les pague ese 10% o que no se les pague el porcentaje, solo que se le pague solo cuando se van a repartir las utilidades, que no se les calcule, porque se le puede calcular y pagarle acumulado cuando llegue la fecha, ¿verdad? No lo pueden hacer porque en la ley ya está establecida que las preferentes son así, ¿sí? Las preferentes de ese tipo. Ahorita vamos a ver otra preferente de otra clase, ¿sí? Vale, ahora vamos al segundo caso. Veamos el segundo caso. Caso 2. Las acciones preferentes gozan del dividendo fijo, de ese 10%, con 2 o más años de retraso. Aquí sí es acumulativa. Y sin participación. No participan de lo que le corresponde a las comunes. Y vamos al cálculo. Siempre partimos de las preferentes. Por lo regular tiene que partirse de las preferentes porque el remanente va a ser para las ordinarias, ¿sí? Entonces no se puede partir de las ordinarias. Entonces, dividendo fijo de acciones preferentes, 40,000. 100 acciones por 200 nos da 20,000. 10% que ya es fijo por 2 porque se acumulan, va a recibir 4,000. ¿Sí? Va a recibir 4,000. Entonces, 40,000 menos los 4,000 de las preferentes le corresponden 36,000 a las acciones comunes. Aquí hay acumulativa. Veamos el efecto. Valor en el libro de las acciones preferentes. Valor nominal, 20,000, lo que está en la acción. Si el cálculo de los dividendos, si se repartieran esos 40,000 ahorita, le tocaría repartir 4,000 a las acciones preferentes. Pero como es para valor en libros, colocamos los 4,000 y decimos 20 más 4, 24,000. Dividido dentro de 100, estas valen 240. ¿Sí? 240. Ahora veamos las acciones comunes u ordinarias.
40,000 menos los, vamos a ponerle su moradito también siempre a esta, a este le colocamos el morado, aquí, y a este le colocamos su color morado, que eran de las preferentes. Ahora, veamos, 40,000 menos los 4,000 de los 2 años acumulados, más su porcentaje fijo, que se le resta a los 4,000 de superávit, 30,000 para las, 36,000 de dividendo para las comunes. 30,000 era su valor nominal, más 36,000, 66,000. Dividido 150, su valor en libros es de 440 quetzales. ¿Sí? Veamos y comparemos qué pasó con las otras. Las otras, para las preferentes 220 y para las ordinarias o comunes 453.33. Eran más altas los valores en libros de cada acción común. Veamos en este caso. Vamos a trasladar estos 220 y estos 453, estos que están acá, para el primer caso, le ponemos 1 y decimos, aumentó, debido a esos 2 años, aumentó el valor en libros de 220 a 240 de las acciones preferentes. De las acciones comunes, de 453.33 bajó a 440 por esos 2 años de preferencia y del porcentaje, obviamente que ya era fijo. Aquí ya baja y empieza a ser más beneficiada la acción preferente. ¿Sí? ¿No dudas ahí, jóvenes? Ok. Vamos al tercer caso. Caso 3. Las acciones preferentes gozan de dividendo fijo, no acumulativo, como en el primer caso, sin retraso, no hay acumulativo, no hay que multiplicar por nada porque solo es de 1 año, y gozan de participación, pero aquí participan en la parte que le corresponde a las acciones comunes u ordinarias. Veamos el cálculo. Superávit y reservas, los 40,000. Dividendo fijo en acciones preferentes, 100 por 200, que vale cada acción 20,000, por el 10% fijo por 1 año, porque no tenía retraso. Esto por 1, si queremos lo ponemos y si no, no. Pero lo que nos dice es que no tenía retraso. Entonces son 2,000. Igual que en el primer caso, si vemos el primer caso, disculpen que subo tan de romplón, esta parte es igual, 38,000. Estamos hablando del tercer caso. Aquí está, 38,000. Pero ahora participan las acciones preferentes en lo que le corresponde a las acciones comunes. Entonces, estos 38,000 lo tenemos que distribuir proporcionalmente entre las acciones preferentes y acciones comunes, a la cantidad de las acciones que tienen cada uno. Es decir, proporcionalmente a la cantidad de acciones que tiene cada uno. ¿Cuánto tienen cada uno? Las preferentes, les puse aquí que este lado es preferente, tiene 100. Y las comunes u ordinarias son 150 acciones. El total es de 250. Entonces, a las que tienen más acciones de estos 38,000, le va a tocar un poquito más, y a las que tienen menos, le va a tocar un poquito menos de esos 38,000. Pero ojo, recuérdense que las que tienen menos acciones son las acciones preferentes, pero ya tienen una parte que le corresponde por su 10%, ¿sí? De dividendo fijo. Entonces, vamos acá. 38,000. Para hacer la distribución proporcional, la dividimos dentro de los 150 a esos 38,000. Y lo multiplicamos por 150, que son las acciones ordinarias, ¿sí? O comunes. Y de los 38,000 a los accionistas comunes u ordinarios le tocan 22,800. Veamos cuánto le toca a los preferentes. Podría ser por diferencia, pero siempre tiene que demostrárselo uno a los accionistas o a los inversionistas o a las demás personas interesadas cuando nosotros les enseñamos estos casos, ¿verdad? Entonces, hagamos la operación. 38,000 dividido dentro de 250 por las 100 acciones que le corresponden a los preferentes. 15,200. Ahora sí, ¿cuánto le tocan a los preferentes? Valor en libro de las acciones preferentes. Para el valor en libros necesitamos lo de la aportación inicial, 20,000. Pero tiene 2,000 por su porcentaje como preferente,
y le tocan 15.200 por la participación en las acciones que eran comunes u ordinarias. La sumatoria de estos dos, 2.000 más 15.200, da 17.200. Si tuviéramos que repartir utilidades, esos 40.000 en estos momentos, tendríamos que repartir esos 17.200 dentro de las 100 acciones, ¿sí? Los 100 accionistas, para ver cuánto le toca a cada uno. Pero como lo que estamos viendo es el valor, en libros lo sumamos y tenemos 37.200. Dividido dentro de 100, ahora las acciones comunes valen 372. En el primer caso, valían 220. En el segundo caso, 240. Ahora subieron a un valor en libros de 372 quetzales. Muy bien. ¿Qué pasó con las acciones comunes? Bien. A las acciones comunes de los 38.000, ahora le van a tocar 22.800. Estos que están acá. ¿Sí? Muy bien. Esos 28.800, si estuviéramos que repartir dividendo los 40.000, le van a tocar 28.800 dividido dentro de la cantidad de accionistas, que son 150. Obviamente, aquí vamos a repartir 22.800, pero en el caso anterior estaríamos repartiendo más, 36.000. Y en el primer caso estaríamos repartiendo 38.000. O sea que también los dividendos se van viendo afectados con la preferencia, ¿sí? Bueno, estamos en el tercer caso. Aquí el valor en libros de esta acción es de 372. En el primer caso valía 200, el de la acción preferente, 30.000 más los 22.800 de la ordinaria o común. De los 30.000 más 22.800 de este cálculo de acá arriba, ¿sí? Son 52.800. Dividido 150 son 352 el valor en libros. En el primer caso valía 453. En el segundo 440, ahora vale 352. Si ustedes ven ya este caso, miren cuánto es el valor en libros de la acción preferente, 372. ¿Y cuánto es el valor en libros de la acción común u ordinaria? 352. Ya en este caso, vale más la acción preferente que la acción común. Ya en este caso, los dividendos a repartir se han incrementado en una cantidad sustancial en el caso de las acciones preferentes. Aquí siguen siendo los dividendos mayores en las acciones comunes u ordinarias a repartir dentro de los accionistas. Muy bien. ¿Pregunta en este caso? Vale. Vamos al caso número 4. Caso número 4. Dice, las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo. Acumulan con 2 o más años de retraso. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 años, ¿sí? De retraso. Aquí estamos hablando de 2. De 2, pueden ser más. Y participación total. Este porcentaje puede ser 10, 12, 13, 8, 5. El fijo también. Bien. Las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo con 2 o más años de retraso y participación total. Muy bien. Esta parte de aquí arriba es igual al primer caso. Superávit y reservas. 40.000. Dividendo de las acciones preferentes, 100 acciones a 200 quetzales. 20.000 por 10, por 2 años de retraso. Ya no el 1 que colocamos, sino que por 2, da 4.000. Ahora las acciones preferentes, dado este caso, le toca 4.000 quetzales, hasta esta parte. Hay que repartir 36.000 dentro de los accionistas comunes u ordinarios. Recuérdense que aquí los accionistas preferentes tienen participación, que es lo mismo que decir y participación total. Cuando ustedes miren y participación y participación total, es lo mismo. Ok, por eso lo puse allá arriba, participación, y aquí participación total, para que no se confundan, es lo mismo. Ahora venimos y tenemos que calcular otra vez proporcional a la cantidad de acciones, solo que ahora la cantidad va a ser 36.000. Y hacemos la división entre 250 y 150 para las
comunes y otra vez la división, 36.000 dentro de 250 por 100 acciones para las preferentes, 14.400. Esto es, si sumamos estos dos valores, 21 y 14 son los 36.000. Ahora veamos el valor en libros. Valor en libros de las acciones preferentes, 4.000 más 14.000, 18.400 de dividendos. El valor nominal es de 20.000, sumamos son 38.400. Dividido dentro de las 100 acciones, 384. Muy bien. Valían en el primer caso 220, en el segundo 240, su valor en libros en el tercero era 372 y ahora es de 384. Subió. Muy bien. Valor en libro de las acciones comunes, 30.000 que teníamos por el valor nominal. 21.600 de este cálculo que corresponde por el tipo de preferencia. Esto le toca a las nominales, 21.600. Muy bien. 51.600 dividido 150, 344 es su valor en libros. De 453 bajó a 440. De 440 a 352 y de 352 a 344. Muy bien. Veamos acá. No sé si hay alguna duda ahí en el cálculo, en la interpretación de esta información. Muy bien. Bueno, no tenemos. Vamos a ver el primer caso. Caso 1. Las acciones preferentes son mucho más, o las acciones comunes son mucho más altas que las preferentes, o viceversa. Bien. Caso 2. Las acciones comunes siguen siendo más altas, pero ya no tanto como en el caso 1. ¿Sí? Las preferentes subieron. Caso 3. Las acciones comunes son más bajas que las acciones preferentes, o las acciones preferentes ahora superan a las acciones comunes. Y en el caso número 4, la diferencia aumentó. Las preferencias son mayores en valor en libros que las acciones comunes. Bien, cuando ustedes realicen o ingresen a una empresa, o si son asesores, hablemos que son asesores. Cuando ustedes son asesores y su cliente le dice, sea una empresa o una persona individual, su cliente les pregunta que quiere invertir en alguna empresa que está vendiendo acciones, ¿sí? Y que tiene un remanente de dinero y que quiere comprar acciones. Si les pide su asesoría para la compra de acciones, ustedes tienen que tener muy presente estos casos. Y lo primero que tienen que hacer es indagar con su cliente si esta empresa tiene solo acciones comunes o si dentro de ellas hay preferentes y comunes u ordinarias. Si hay, bueno, para indagarles y que vean ustedes que les están diciendo la verdad, les tienen que proporcionar una copia de la escritura de constitución, ¿sí? Firmada por el gerente, si solo es una parte de esa escritura, o creo que los abogados hacen obtienen extractos los abogados de esa escritura, de donde está la parte de las acciones, y el abogado le da validez, que es copia fiel de esa escritura, ¿sí? Y se las presenta a ustedes. Ahí pueden ustedes verificar si esas acciones, si esa empresa tiene acciones preferentes o si tiene solo acciones ordinarias o comunes. Y si tiene preferentes, ¿qué tipo de preferencia es? Para que ustedes puedan explicarle a su cliente, o si ustedes como gerentes de una empresa fueron autorizados para comprar acciones, dentro de sus funciones ustedes pueden comprar acciones, entonces ustedes saben qué tipo de preferencia es y cuál va a ser el efecto que va a tener, ¿sí? A la hora de determinar el valor en libros o a la hora de repartir utilidades, ¿verdad? Ustedes tienen que ver qué es el efecto que tiene que darse, que verse, que proyectarse a la hora o resultado de esa operación. Porque ustedes, como gerentes, tendrán que hablar con la junta directiva y decirles, mire, que dice que la vende acciones, pero la preferencia hace determinar esto.
yo considero que sí se puede, porque aún así salimos beneficiados, que si compramos en otro lado, o aunque ganen más los accionistas preferentes, nosotros ganamos más que si invertimos ese capital en otra empresa, en la otra que teníamos pensado, que tiene también una buena opción de inversión. Entonces, mi consejo es que lo hagamos de esta manera. Entonces, ustedes ya conocen, ya saben analizar y saben el efecto que pueda tener. Así saben qué tipos de preferencia hay, ¿sí? O bien, si ustedes quieren vender acciones, tienen que saber, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la venta de esas acciones en el mercado, ¿verdad? ¿Sí? Están dentro de la bolsa. Muy bien, jóvenes, entonces, aquí estarían los 4 casos. 1. Pregunta, ¿recordaban ustedes estos 4 casos, jóvenes, que lo vimos en la contabilidad de sociedades? ¿O no lo recordaban? No lo recordaba, Kelvin. Muy bien. No, Lick. No, Yo tampoco. muy bien. Ok. Eso es lo bueno de guardar sus copias, jóvenes, y de tenerlas siempre presentes, ¿verdad? Para que ustedes puedan, en determinado momento, pues, ver sus libros y tratar de recordar algo que les pueda servir. Pero lo más importante es que ustedes sepan que no pueden realizar ninguna actividad sin que traiga una secuela. Siempre hay que investigar. No hay que irse porque venden acciones de 200 quetzales. En esa sociedad están vendiendo acciones comunes y a tal valor, y a la que tenemos dinero compremos. No, hay que averiguar qué hay de por medio, porque puede ser que esa inversión sea preferible hacerla en otra empresa, en otro tipo de empresa, ¿verdad? Porque ahí pueden tener ustedes más beneficio. Aparentemente van a tener beneficio, pero producto del tipo de preferencia que tienen, pueden ustedes verse afectados, ¿verdad? Entonces, hay que saberlo, ¿verdad? ¿Me están escuchando, joven? ¿Sí? Sí, Lick. Vale. Entonces, hay que conocer ese tipo de situaciones que se dan en las empresas, en las diferentes empresas con las que ustedes puedan trabajar o bien las que necesiten ustedes asesorar, ¿verdad? Bien. No También sé si... hay un punto que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo contabilidad usted. Perdón, José, perdón, voy a silenciar y después vuelve a activar usted su micrófono porque hay alguna interferencia de algún lado. Permítame un segundo. Bueno, José, active su teléfono, su micrófono. Sí, le comentaba que, bueno, por ejemplo, yo no tengo contabilidad. ¿Hay algún radio, televisión o celular muy cerca de alguna computadora? Eso está causando interferencia. No le oí, José, por favor, de nuevo. Que el curso de contabilidad de sociedades, contabilidad 2, no lo recibí yo con usted, y acá hay personas que estuvieron conmigo recibiendo con otro catedrático. No recuerdo haber visto este punto así, Lick. Perfecto. Ajá. Pero bueno, pero de todos modos, bueno, lo que tal vez no vieron ustedes, sí, si no lo vieron o no dio tiempo que lo vieran en su oportunidad, era este tema, y está el de los dividendos, pero viendo este tema ahorita como análisis que lo pide pues gestión de estados financieros, podemos ver ambos aspectos, porque en los cálculos que hicimos acá, también calculamos los dividendos, ¿verdad? También están los dividendos. Es una forma de repartirlo, solo que los dividendos presentan algunos otros tipos de situaciones, como por ejemplo, dice que, por decirle algo, que para refrescarles, y van a ver que aquí ustedes ya tienen esa información, dice que el superávit es de 40,000 quetzales. Entonces, la decisión, así son los ejercicios. La decisión dice que del dividendo de 40,000 quetzales solo se va a repartir el 50%, por ejemplo, vamos a ver, por punto 50. Entonces, el cálculo que usted hace es similar a este que está aquí, solo que en vez de tomar 40,000, usted toma, ¿sí?, 20,000 y le da el valor que va a repartir, siguiendo estos mismos cálculos. Si aquí habláramos de 20,000 que vamos a repartir, entonces le tendríamos que poner el valor acá de 20,000, y ya le dice que el dividendo que va a pagar va a ser 2,000 para las acciones preferentes y 18,000 para las otras acciones. Son los casos que se presentan en la contabilidad 1. Si vemos
¿sí? Y muchas veces los catedráticos no lo dan en su momento. ¿Por qué razón? Porque se dan más adelante, ¿sí? Se dan más adelante. Hay catedráticos que el flujo de efectivo lo dan en la contabilidad 2, ¿sí? Porque les da tiempo para poderlo hacer y lo dan. Pero la contabilidad, el flujo de efectivo se ve en la, ¿cómo se llama? En la contabilidad, en gestión de estados financieros, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, no es que el catedrático no lo no lo dio porque no quiso, sino que porque sabe que se puede dar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, no lo da en esa oportunidad, sino que lo deja para los próximos cursos, porque aquí lo teníamos que ver de todos modos, ¿verdad? Yo mencioné la contabilidad 2, porque yo sí se los di a mis alumnos, entonces ellos, pues ya los que estuvieron conmigo, de alguna forma era más refrescar que aprender. Pero si ustedes ven los que no lo recibieron, no es cosa del otro mundo, es un cálculo sencillo, que obviamente no es sencillo si uno no lo ha visto, pero ya viéndolo y repasándolo, resulta un cálculo bastante sencillo. Sin embargo, yo les voy a dejar un laboratorio de esto para que ustedes lo practiquen, sea el último laboratorio del semestre, y cualquier duda, pues me la comunican para que podamos aclarárselas y ustedes queden claros con este tipo de ejercicio hoy. ¿Están de acuerdo? Vale. Bueno, jóvenes, entonces, con este tema estaríamos terminando lo que es el curso de gestión de estados financieros. El próximo día de clases, dudas que ustedes tengan de los temas que hemos visto después del segundo parcial para acá, o dudas de zona, las platicamos el próximo sábado para que ya podamos, pues, ya sepan ustedes con cuánto cuentan. Nosotros vamos a subir, yo espero que poderlo subir, yo creo que sí, a la sección de material de aprendizaje vamos a subir, yo voy a subir las zonas que ustedes tengan, la zona por alumno. Y si hay alguna duda durante la clase, ya miramos detalles, ¿sí? Para que podamos solventarlo. O sea, que eso no va a ser la zona definitiva. Si hay algo que podamos, que se pueda o que se pasó por alto, entonces nosotros lo podemos arreglar, ¿verdad? Tal vez no a través de la plataforma, porque ya se cerró, perdón, el plazo de subirlo ahí, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer independiente para que ustedes entren con la zona que corresponda, ¿verdad? No habría ningún inconveniente, lo trataríamos, y si hay necesidad de subirlo a la plataforma, pues hablaríamos para que nos abran o nos permitan ampliar el plazo hasta fin de año, si es posible, o ellos nos dirán en el sitio qué hacer para arreglarle lo que corresponda ahí dentro de la plataforma, ¿verdad? O sea, habría solución. Entonces, eso es lo que veríamos el próximo sábado, el laboratorio que les voy a dejar. Yo les mando esta teoría y el laboratorio el día de mañana, hoy, para que ustedes ya lo puedan realizar y ya lo puedan tomar. La fecha de entrega tiene que ser, vamos a ver, el jueves de este laboratorio, para que yo, como plazo máximo, hagan su esfuerzo sobre esta semana, bueno, ya lo han hecho otras semanas también, para que pueda entrar dentro de los cálculos de la zona que yo les tengo que presentar el día sábado, hoy. Y el ejercicio que iba a ampliar también el ejercicio de esta sección, ¿verdad? Para la entrega del día de hoy, creo que sí lo hablamos al principio. Sí, para mañana, entonces, voy a anotar acá, para mañana, voy a ampliar, si no se me olvida, plazo, sección B, solo sección B, y solo voy a tomar la asistencia de todos jóvenes para que yo ya pueda cerrar la reunión del día de hoy. Permítanme un momento, por favor, no se me vaya. Bueno, jóvenes, tengan buena semana. Muchas gracias por haber estado hoy acá y
Siempre me alegra este grupo, siempre se mantiene casi si no todos, la mayoría vienen al curso y eso